Hola queridos amigos, ¿cómo están ahí del otro lado? Muchas gracias por acompañarnos. Quizás están esperando que hable Rubén, pero como ya comentamos ayer, les comentó Mariano, me sumo a las noticias, ¿no?, que estamos compartiendo. Estamos viviendo una etapa en el mundo, como ya hablamos, donde es necesario dar a conocer el mensaje de Cristo a todo el mundo. Y en este caso, Rubén junto a su esposa y algunas personas más que ya vamos a ir conociendo a lo largo del semestre, de que vaya pasando el tiempo, están trabajando en La Pampa. Están haciendo están llevando adelante la proclamación del mensaje en La Pampa. Así que necesitamos tu oración ahora más que nunca. Así también te recuerdo de que los invitamos a que se unan a nosotros, a que se sumen a nuestra comunidad de oración, donde vamos a estar orando en este caso particular, por el trabajo que te está haciendo particularmente en este lugar, pero también por todas las personas que nos están comentando y por lo que vos necesites. Así que escribinos, van a aparecer nuestros medios de contacto en la pantalla como siempre, escribinos para saber qué es lo que te está pasando, cómo podemos apoyarte y sobre todo poder orar unos por otros. La oración en este tiempo es muy importante y tenemos que entender de que es una base para que podamos soportar, podríamos decir, los ataques del enemigo. Sabemos que hay alguien que no quiere que prediquemos, sabemos que hay alguien que no quiere que llevemos la palabra de Dios a todo el mundo, pero Dios es más poderoso, Dios es más fuerte. Y un hijo de Dios que se pone en las manos de Dios y quiere llevar adelante su mensaje, Dios lo acompaña. Así que estamos seguros de que Dios va dirigiendo todo, pero necesitamos tu apoyo a través de las oraciones. Así que tenenos en cuenta y también escribinos para nosotros tenerte en cuenta a vos. La idea es que podamos seguir creciendo, avanzando y aprendiendo más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Como ustedes vieron, en tanto el programa de ayer como el de hoy, ya no estamos hablando de Apocalipsis exclusivamente, sino que estamos hablando ahora de un nuevo sistema, una nueva serie de temas donde vamos a ir acompañando justamente el mensaje que se está llevando en La Pampa en General Hacha. Así que no te podés perder este seminario, no podés perderte estos programas que vamos a estar realizando, porque vamos a hablar acerca de cuál es el destino de la humanidad. Vamos a aprender, por ejemplo, acerca de qué es lo que quiere Dios para sus hijos y sobre todo poder estudiar la Biblia de una manera, como siempre decimos, imparcial. Por eso te invitamos a que te sumes, a que nos escribas. Y si te surge alguna duda, si te surge algún inconveniente, escribirnos, no tengas duda y vamos a poder contestar y poder profundizar la palabra de Dios. El programa de hoy hemos decidido ponerle el destino del mundo y sus habitantes. ¿Cuál es el destino del mundo? Vamos a poder chocarnos un poco con la realidad y sobre todo el futuro para cada uno de nosotros. Como ustedes pueden ver, el mundo está cada vez peor. El mundo va desarrollándose de una manera donde uno puede decir, no hay más esperanza, no hay manera de salir adelante, no podemos confiar en nadie, no podemos ni siquiera confiar en nuestros familiares. ¿Y esto es así? ¿Esto es lo que Dios quería para nosotros? ¿Esto es lo que Dios esperaba de sus criaturas? ¿Era el plan de Dios lo que estamos pasando hoy? ¿Era el plan de Dios que suframos hoy? Todas estas cosas vamos a ir revelando a medida que pasen la programación y los programas. Y te vuelvo a repetir, necesitamos tus oraciones y tu ayuda ahora más que nunca. Así que si de la manera que nos quieras ayudar, escribinos y nosotros vamos a poder comunicarnos con vos y seguir adelante trabajando para Dios en este momento tan difícil de la historia. Y saben, como vimos ayer, Daniel 2:44 dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No voy a estudiar ni me voy a meter en profundidad en el tema de hoy, porque esto es algo que ya estudiaron con Mariano. Te invito a que si no viste el programa, vayas a mirarlo y
nos hablamos acerca de una estatua muy grande, una estatua con diferentes metales, y esta estatua tenía una característica especial. Sus metales eran diferentes y cada uno representa una parte de la historia. Seguro que ya conoces, y si no la conoces, te invito a que repasemos juntos. Pero dice, en el tiempo del fin, en el tiempo de estos reyes, una piedra diferente va a caer. ¿Por qué diferente? Porque dice que no es cortada con mano humana. Eso quiere decir que algo, podríamos utilizar el término extraterrestre, claro que sí, porque es algo que es extra de la Tierra, un evento sobrenatural, va a irrumpir con la historia del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas como van, el curso que está llevando nuestra historia no va a ser así para siempre. Va a llegar un momento en que va a tener fin. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuánto falta para esto? ¿Cuánto falta para que Dios intervenga en la historia de la humanidad? Y eso no te podemos decir con exactitud, pero desde un principio el Señor dejó ciertas instrucciones. Las dudas que hoy tenemos son las mismas dudas que tenían en aquel entonces los discípulos. Pero ¿saben? Jesús les dijo algo a su pueblo y hay algo que nos tiene que quedar en claro. ¿Qué es lo que representa este caer de la tierra? Apocalipsis 1, de la tierra no, de la piedra a la tierra. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No es más que la segunda venida de Cristo. Es un evento sobrenatural, es un evento que nunca vimos, pero sí te puedo decir que es un evento glorioso. Y sobre todo va a ser un evento universal. ¿De dónde va a ser? Desde las nubes. ¿Quién lo va a ver? ¿Solo unos poquitos? No. Todo ojo lo verá. Y dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Quiere decir que Dios va a venir en las nubes. Esto quiere decir, mi querido amigo, mi querida amiga, de que Cristo pronto va a irrumpir en la historia de la humanidad. Y así como podemos ver en la imagen que tengo detrás, Cristo va a venir en las nubes para salvar a todo aquel que decidió ser fiel. Porque sí, ser fiel a Dios, cumplir con su palabra, tiene recompensa al final. Y esto no es para cualquiera, es para unos pocos. Ya estudiamos mucho de esto. ¿Y saben qué? Cristo va a interrumpir en la historia para que vos y para que yo nos podamos reencontrar con Él. Para que el Creador vuelva a encontrarse con su criatura. Para poder restaurar esto que el pecado y Satanás con su rebelión hizo que se rompiera. Y podemos entender de que aunque hoy suframos, esto no va a ser para siempre. Cristo promete darnos algo mejor. Él promete intervenir en la historia, no dejarnos solos. Él está pendiente de lo que está pasando en esta tierra y nos va a dar una nueva oportunidad y sobre todo una nueva vida. Pero es lógico que tengamos ansiedad, de que muchas veces digamos, bueno, pero al final parece que no, que van a ganar los malos nomás. Parece que solamente lo que no está bien es lo que prevalece. Y eso es una realidad. Y el Señor lo sabía. Él sabe todo. Él conoce la historia de principio a fin. Antes que suceda, Él ya sabe qué era lo que iba a pasar. Y por eso Él decide darnos señales, dejarnos con la tranquilidad de entender de que, a pesar de todo, Él controla la historia. Y sus discípulos no eran diferentes a nosotros. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 24, del 3 al 6. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis rumores de guerra y rumores
oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien van a empezar a haber cada vez más guerras, cada vez más rumores de guerras, dice, cada vez las cosas se van a poner peor, no es el fin, es necesario que esto acontezca. Y díganme ustedes, esto sí es indicio de que Cristo está viniendo. Y veamos algo en la pantalla. Hoy en día, ¿no hay acaso guerras? Por ejemplo, Rusia no les dice nada. Si les digo Ucrania no les dice nada. Si digo la zona de Palestina, por ejemplo, no les dice nada. Si hablo del Hamas, del Hezbollah, de Israel, no les dice nada. Guerras, rumores de guerra. Hay que entender quizás por qué hoy, que es una de las, podríamos decir, negocios más lucrativos, son las armas, por ejemplo. Estados Unidos en guerra con todos los países que los rodean. Ecuador. ¿Acaso Venezuela? Nuestra misma Argentina. Yo estoy grabando ahora de Argentina, no sé de qué parte del mundo me estarás mirando, pero ¿acaso no hay facciones enfrentadas? ¿No estamos viviendo en un mundo donde la tranquilidad no es lo cotidiano? ¿Donde la seguridad tampoco es lo cotidiano? Sin ir más lejos, Rosario, una ciudad de Santa Fe, guerra entre el narcotráfico y la policía. En todos lados hay guerra, en todos lados hay rumores de guerras. Hay una tensión a nivel mundial sobre estos principios que asusta a veces, ¿no? Pandemias, pestes. ¿Qué más podemos decir, no? Que lo que pasamos en el 2020 y en el 2021. El mundo no fue igual después de lo que pasó con esta gran pandemia. Algo que parecía imposible de suceder. Que te encierren en tu casa y que no puedas salir. Y sin embargo estuvimos más de un año encerrados sin poder salir. Quizás hayas perdido familiares por eso. Quizás tu vida no fue igual de esas pandemias, después de esa pandemia. Déjame decirte que para muchos cambió. Ahora hay un nuevo paradigma en el sistema de vivir. Las tecnologías avanzaron, ¿no? Y ahora hay cada vez más miedo porque ya la Organización Mundial de la Salud no es que tiene dudas, sino dice cómo vamos a enfrentar estas próximas pestes que vienen, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos viviendo en un mundo caótico o no? ¿Qué creen ustedes? Jesús ya lo había dicho. Y saben, una de las mayores pandemias que tenemos hoy en día quizás sea la soledad. Los problemas que tienen que ver con la mente, la depresión, la angustia. ¿Ustedes se pusieron a pensar que desde que tenemos los celulares en la mano estamos más conectados con el mundo, pero a su vez más desconectados con nuestro alrededor? Y uno también cae en estas cosas, uno no está excepto. El teléfono muchas veces nos hace que estemos hablando con gente quizás en otro país, pero a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro mamá, papá, hijo, no le hablamos. Fíjense que algo que vino para globalizar nos termina encerrando o aislando. Pero no siempre todo es malo, Todo puede tener una buena utilización. Por ejemplo, compartiendo este mensaje a través de las redes con otros, predicando el mensaje. ¿Acaso no vemos que cada vez hay más lugares con desnutrición infantil? Chicos que no tienen para estudiar, que no se pueden capacitar. Niños que tienen que salir a trabajar a corta edad porque no hay otra manera de poder conseguir el pan. ¿Acaso no estamos en una realidad donde quizás esta imagen sea más normal de lo que creemos? ¿La sociedad acaso no está en una desigualdad total?
¿Acaso no hay cada vez más terremotos? Justo ahora estaba viendo en Estados Unidos, en la zona de Florida, el huracán Milton, ¿no? Estaba azotando. ¿Acaso cada vez no son más fuertes los terremotos? ¿Acaso no son cada vez más fuertes las lluvias? ¿Escucharon hablar del calentamiento global? Y la verdad que pareciera que estamos hablando de un tema depresivo, ¿no? Donde lo único que tiene un final es un final infeliz. Pero déjame decirte que la Biblia nos da esperanza en medio de esta realidad. Si te cuento todas estas cosas no es para asustarte o alarmarte, sino para que seas consciente de la realidad que te está rodeando. Seas consciente de que hay un Dios en el cielo que está al tanto de todo esto. Quizás te enseñaron que ante estas cosas Dios se hace a un lado. Que a Él no le importa lo que le pasa a sus criaturas. Que a Él no importa lo que pasa en el mundo. Él creó al mundo y se fue. O quizás te enseñaron de que ni siquiera Dios creó el mundo, que somos consecuencia de una serie de eventos fortuitos y explosiones. Pero déjame decirte que acá no hay nada librado al azar. Déjame decirte que acá no hay nada que se da porque sí. Todo se tiene que cumplir con un propósito. Y Jesús sabía, y Jesús sabe. Y por eso Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Acá encontramos una clara descripción de lo que pasa con los ricos, aquellos que tienen más. Y sobre todo, hay una clara descripción de que al Señor no se le escapa nada y Él está con los oídos atentos al clamor de sus hijos. Y quizás te pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser que hayan algunos que tienen tanto y otros que tienen tan poco? ¿Por qué hay tanta desigualdad en este mundo? Señor, ¿cómo puede ser que gente navegando en yates ultra costosos, comiendo comida ultra costosa, y sin embargo uno mira hacia el otro lado y quizás en el mismo lugar un niño que no tenga para comer? Un abuelo que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y quizás uno muchas veces se enoja hasta con Dios porque le suele echar la culpa a Dios de que esto es culpa de Dios. Cuando en realidad tenemos que entender que no es Dios quien ideó este plan para la humanidad. Que esto es consecuencia de la desobediencia del hombre hacia el plan que Dios le había trazado. El Edén demuestra algo diferente a lo que hoy estamos viviendo. Y déjame decirte que si sos de esas personas que le gusta hacer justicia, de esas personas que le gusta hablar en contra de la desigualdad, hay alguien que tiene el oído atento al clamor de los más humildes. Y ese es el Señor de los ejércitos. Porque si volvemos atrás, acá dice, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No solamente en los oídos de Dios, el Señor de los ejércitos, quien pelea por sus hijos. Aquel que no solamente tiene su oído atento, sino que también interviene para que esto no suceda más dentro de poco. Ahora, ¿somos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo? ¿Sos consciente de la realidad?
Y esto no viene solamente porque sí. Esto no es que está sucediendo solamente porque el mundo está y avanza, sino porque hay un plan específico. Hay cosas que tienen que pasar para que Dios nos demuestre que en realidad, lejos de Él, todo es tristeza, angustia, miseria y dolor. Y es así. Tenemos que entender que lejos de Dios no podemos hacer nada. Lejos de Dios, el futuro no es más que tristeza y desolación. Y el Señor le dijo a Pablo, ¿no? Y Pablo escribió en su carta a Timoteo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Acá Pablo le está escribiendo a un joven Timoteo, a un muchacho joven que trabajaba con Pablo, llevando el mensaje de Dios a todo el mundo. Y pareciera que está describiendo la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque encontramos gente que son amadores de sí mismos. Díganme si no estamos en una sociedad donde cada vez importa menos el otro y lo que importa más es uno mismo. Donde lo que esté pasando el otro, las malas circunstancias, las malas rachas no importan. Donde hay compañeros de trabajo que por lograr escalar un puesto pisotean a quien se le cruce. Díganme ustedes si no estamos viviendo en un tiempo donde la soberbia está ganando un primer lugar en la sociedad. Gente desobediente a sus padres, ingratos, donde el amor no es lo natural. Díganme ustedes si no estamos viviendo en una sociedad donde cada vez nos preocupamos más por mí mismo, por nosotros mismos, y menos por el otro. Va a haber cada vez más traidores. Y la lista sigue, ¿no? Es una lista triste, pero totalmente real. Y si uno quiere ser un hijo de Dios y vivir conforme a sus principios, no solamente trata de evitar a estas personas, ¿no? Sino tenemos que tratar de evitar ser ese tipo de personas. Estamos siendo llamados a que en este periodo de la historia marquemos la diferencia. Sí. Y esto es una realidad. Dios te llama para que marques la diferencia. Para que en medio de todo este caos, en medio de toda esta sociedad triste, vos puedas ser un agente de cambio. Tenés que ser un agente de cambio en la sociedad donde estás viviendo. Dios te está invitando a que seas un hijo de Él, que sigas sus principios y de esta manera contrarrestemos esta realidad tan triste y desoladora que tiene la sociedad. Mateo 24, del 35 al 39 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y acá Dios no está hablando en contra del casamiento, sino que habla del proceso de casarse y descasarse. Quiere decir que en este periodo, y díganme ustedes si no les pasa, si no ven, hay cada vez menos compromiso. Hay cada vez
menos compromiso entre las personas. Y no solo entre las personas, sino también con Dios. Fíjense que cada vez nos comprometemos menos y somos como veleros que vamos de un lado para el otro. Depende cómo esté el día y cómo esté el viento. Pero la Biblia es bien clarita. No se le puede poner ni día, ni hora, ni fecha a la segunda venida del Hijo del Hombre, a la segunda venida de Cristo. Pero sí nos da estos indicios. Fíjense que el pueblo, podríamos decir que vivía antes del diluvio, no conocía lo que era la lluvia hasta que apareció. No entendían lo que era un diluvio hasta que apareció. Y muchos hoy en día no creen en la segunda venida hasta que aparezca. Quizás vos no estás convencido de que Jesús va a venir por segunda vez, pero va a venir. Acá no estamos hablando de supuestos, acá estamos hablando de realidades. Tenemos que entender que todo esto pronto va a terminar, pero que la sociedad nunca va a mejorar. Se va a intentar, va a haber movimientos que lo van a intentar hacer, pero no lo van a lograr, porque ya estaba dicho de antemano. Sino Romanos 1:26 dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y acá estamos hablando de ir en contra de lo que Dios creó. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto cada vez es más normal. Donde la figura familiar ya no es un padre, una madre y sus hijos, sino que damos la libertad de hacer cada uno como quiera. Y acá tengo que detenerme un segundo y dar a entender de que Dios no comparte estas prácticas, lo que no quiere decir, ¿sí?, que esté en contra de las personas, porque Dios ama a las personas. Por eso nosotros no somos llamados a juzgar, sino somos llamados a contar la verdad, a entender de que tenemos que predicar lo que dicen las Escrituras, pero no a juzgar a las personas. Tenemos que enseñar para que las personas entiendan, comprendan y puedan cambiar aquello que hace mal. Todos cometemos errores y no por eso Dios nos desprecia. Lo que no quiere decir que como Dios me ama puedo hacer lo que quiera. No, yo tengo que vivir no tengo que vivir en contra de lo que dice Dios. La Biblia es bien clarita. Tenemos que aprender a vivir conforme a sus principios y sus estatutos. Pero fíjense cómo en el general de la sociedad tiende a ir en contra del plan que Dios trazó. Por eso estamos como estamos. Por eso hay cada vez más desigualdad en la sociedad. Por eso la moral de las personas cada vez va más en decadencia. Por eso las personas cada vez buscan un refugio en lugares que no corresponden. En vez de buscar a Dios, en vez de permitir que Dios transforme su vida, buscan escapatorias en sustancias, en otras personas. Y cada vez nos vamos enterrando más y alejando más del plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Por eso, en medio de este programa no puedo dejar de invitarte a que permitas que Dios transforme tu vida. A no buscar refugio en cosas momentáneas de este mundo, sino que entiendas de que en la Biblia hay contenido de esperanza y de eternidad, en cosas que no son pasajeras. Y si en algún momento te dijeron que a Dios no le preocupa lo que te pasa, déjame decirte que no hay nada más erróneo que eso. Dios no solamente se preocupa por lo que te está sucediendo, sino que Él también se ocupa por lo que te pasa. Deja de buscar llenar tu vacío en cosas que son etéreas, en cosas que hoy están y mañana no,
Es momento de empezar a aferrarnos de lo eterno. Es momento de estudiar con profundidad las Escrituras y permitir que el Señor nos transforme y entender de que a pesar de este caos, a pesar de que parezca que el mundo solamente va a la ruina y a la oscuridad, hay una brillante esperanza. Hay una esperanza más grande de lo que cada uno de nosotros se imagina. Y sigue diciendo Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Y este versículo que acabamos de leer nos deja y nos da la claridad de que en realidad no era la voluntad de Dios que estemos pasando lo que hoy estamos pasando, sino porque sus moradores, Adán y Eva desde un principio, decidieron transgredir la ley de Dios. Y esa tendencia se arrastra hacia nuestros días. Y en vez de querer vivir conforme a lo que Dios nos dice, lo único que buscamos hacer es desafiar la voluntad de Dios. Y cuanto más desafiamos la voluntad de Dios, que acá el profeta Isaías lo llama como quebrantar el pacto sempiterno, cuanto menos obedecemos y hacemos caso a lo que Dios quiere, peor estamos. Y esa es otra realidad. Entender de que no es la voluntad de Dios que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Porque el Señor nos ama y Él siempre quiso lo mejor para sus hijos. ¿O ustedes creen que le gusta el sufrimiento? ¿O ustedes creen que Él les gusta que pasemos mal? Miren, pensemos en esto. Siempre digo lo mismo. Imaginemos, y la Biblia también se presenta de esta manera, a Jesús como un padre. Jesús un padre de la humanidad, un creador. Y su amor es perfecto. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿sos padre? ¿Sos madre? Imagínate, ¿tuviste padre? ¿Tuviste madre? El amor de un padre o una madre hacia un hijo, ¿puede querer el sufrimiento de sus hijos? Si nosotros, que no somos perfectos, podemos tenerlo, podemos tener ese amor, ¿cuánto más Dios, que sí es perfecto? Y por ahí muchas veces estamos como el hombre de la figura, esperando que se destruya todo, que el caos se desate y listo. Y creemos que no va a haber más que la destrucción total. Creemos que esto pronto va a venir, quizás hasta le pongamos fechas. Pero déjame decirte, en primer lugar no hay fecha. Ahora hay una clave para que venga el fin del mundo. Hay una clave, y puede sonar, ¿no?, muy maravilloso, ¿no?, y a la vez también nos darnos susto, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que venga el fin del mundo? Para que esto deje de su curso y seamos transformados, que ya vamos a estudiar en profundidad eso también. ¿Cuál es la clave para que esto cambie? Para que no vayamos siempre hacia la tristeza, la desolación, sino que Cristo vuelva a que tengamos lo que Él quiso para nosotros. Y en Mateo 24:14 encontramos un versículo que Jesús mismo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Y vos que conocés la verdad, porque si estás viendo este video te aseguro que estás conociendo la verdad, déjame decirte que tenés una obligación: predicar el evangelio. Es lo que estamos haciendo ahora ahí en General Hacha, La Pampa. Predicar el evangelio. El evangelio, y quizás ya lo conocés, pero evangelio significa buena nueva. Es momento de dar a conocer las buenas nuevas. Es momento de dar a conocer que Cristo pronto viene. Es momento de dar a conocer al mundo de que hay algo mejor, de que hay algo que
que sobrepasa todo entendimiento, pero que siempre es para el bien nuestro. Y déjame decirte que predicar no es solamente pararte a hablar, porque acá también está hablando de un testimonio. De nada vale decir que somos cristianos si cuando tenemos que actuar nos quedamos de brazos cruzados. De nada vale decir que somos cristianos si ante la necesidad ajena nos hacemos a un lado. De nada vale decir que sos un hijo de Dios si actúas en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, ¿es importante esto? Claro que sí. Es importante que entendamos que aunque la realidad parece que es totalmente un futuro oscuro y triste y sombrío, ¿no es nada más lejano que esto? Claro que sí. Fíjate lo que dice Pablo también en 1 de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y este versículo hoy lo entiendo mejor que antes, porque mi esposa está embarazada. Y en la época donde estoy ahora, que estamos armando este programa, ella está a punto de tener a nuestro hijo, ¿no? Y les puedo asegurar que primero viene grande la panza, ¿no? Y eso le trae dolores. Y hasta hace un tiempito no había ningún dolor, pero ahora que ya está pronto a dar a luz, a tener, cada vez tiene más dolores y cada vez son más intensos y cada vez más repentinos. Por ahí estamos hablando y de la nada dice, ¡ay! Y tiene un dolorcito, ¿no? Y después se hace cada vez más fuerte. Podríamos decir que en la dulce espera. Todavía no soy padre, diríamos, porque no nació. Pero, o sea, sí ya me siento padre, obviamente, porque desde que el momento que se está gestando ya soy padre. Pero sí te puedo asegurar que esto lo estoy viviendo de una manera particular. Hay que entender que va a ser así repentino, pero también los últimos tiempos de la historia van a ser cada vez más dolorosos. Va a ser cada vez más angustiante. Va a ser cada vez más terrible. Pero no para todos, sino para aquellos que no son verdaderos hijos de Dios. Aquellos que no se preocuparon por aprender su palabra. Por aquellos que decidieron negarse ante lo que Dios les decía. Jeremías 6, 13 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Díganme ustedes si no estamos viviendo en una sociedad donde lo único que buscamos es paz, donde lo único que se proclama es la paz. Pero díganme ustedes, miren a su alrededor, miren para un lado, para el otro, salgan a la vereda. ¿Hay paz? Y fíjense que acá está hablando del profeta hasta el sacerdote. Todas aquellas personas que Dios había elegido para guiar a su pueblo, estaban timando y engañando a su propio pueblo. Díganme ustedes, entonces, ¿por qué hoy, si hay una Biblia, hay tantas religiones? Díganme ustedes hoy, ¿por qué, si hay tantos pastores, hay tantas verdades diferentes? ¿Acaso no es una la verdad? ¿Acaso no es única la palabra de Dios? Claro que sí. Y no es la culpa de Dios, sino la culpa de que Satanás, a través de sus engaños, busca distorsionar la verdad. Busca hacer que nos confundamos para no entender cuál es su voluntad hacia nosotros.
Por eso es que nosotros, en este seminario que estamos haciendo y que ustedes van a tener y que están mirando y nos están acompañando, solemos siempre poner versículo y referencia. ¿Para qué? Para que entiendas que no es palabra nuestra, sino palabra del Señor. Para que tengas la oportunidad de verificar con tu Biblia, y si no tenés Biblia y te gustaría tener, contactate con nosotros, con nuestros representantes, y así vamos a ver la manera de hacerte llegar un material, una guía de estudio especial también podés tener. ¿Para qué? Para que no sea lo que yo te digo, Matías, Mariano, Rubén, sino lo que Dios dice a través de su palabra, a través de las Escrituras. Es necesario que entendamos de que no vamos a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros a menos que tengamos una vida de constante, podríamos decir, comunión con Dios. Una vida de una relación personal con Cristo. Eso es lo que tenemos que lograr. Y saben, el Edén, con Adán y Eva, con su desobediencia, fue quebrado. El Edén que Dios había hecho para nosotros, para sus criaturas, fue roto debido a la desobediencia. El Edén, el jardín que Dios había preparado para sus hijos, para vivir como Dios realmente quería, por medio de la desobediencia y la astucia de Satanás, fue roto y es lo que estamos viviendo hoy. Pero no siempre vamos a vivir como hoy estamos viviendo. Pronto Cristo nos va a dar una tierra nueva. Pronto Cristo va a restaurar el Edén que fue quebrado y roto por la desobediencia de Dios. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a ser? Tenemos que seguir estudiando. Apocalipsis 6, 14 al 17 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Va a llegar un día donde, ¿se acuerdan? Recién hablábamos de los ricos, los poderosos. Va a llegar un momento que todos aquellos que se esconden tras su riqueza y su poder no van a tener con qué defenderse. Porque Cristo va a venir. Y fíjense que el mundo se va a revolucionar, el planeta se va a revolucionar, el cielo se va a revolucionar. Los montes, las islas se van a remover de su lugar. Y no va a haber quien pueda esconderse de la sentencia de lo que Dios dictaminó para cada uno de sus criaturas. Estamos pronto a vivir un evento sobrenatural majestuoso y grandioso. Cristo pronto va a retornar a darle, primero, a cada uno según sea su obra, pero a sus hijos un lugar mejor. Ahora, cuando Cristo venga, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario, a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Estás dispuesto a permitir que tu vida vaya en progreso hacia una relación personal más genuina con el Señor? ¿Estás dispuesto a permitir que el estudio de su palabra te lleve a conocer verdaderamente a Dios? Estamos viviendo, como ya vimos, en un punto de la historia donde pareciera que no hay solución. Pero déjame decirte que todo tiene solución en la tierra. Y Jesús dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra, el que hizo, la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro.
La voluntad del Señor siempre fue que habitáramos un mundo perfecto, que habitáramos un mundo como Él quería, no como el que la desobediencia de Adán y Eva llevó a que tengamos. Pero saben, ante la desobediencia de Adán y Eva, Él no se quedó con eso. Él no se quedó con que vos y yo pecáramos y nos cayéramos en nuestro pecado y muriéramos para siempre, sino que Él decidió formar parte activa en el plan, y de un plan para que tengamos una segunda oportunidad. Saben, estamos viviendo en el mundo donde las segundas oportunidades no son comunes y no es para cualquiera, pero el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Y en Lucas 19:9 lo dejó bien clarito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tranquilamente podría haberse quedado en su trono. Él tranquilamente podría haber dicho, bueno, manéjense, háganlo como puedan. Yo no les di esto para que ustedes lo pierdan. Pero bueno, fue su decisión, ahí está, arréglense. Decidió dejar su trono. Decidió hacerse hombre. Decidió venir en carne de un carpintero a sufrir la peor de las muertes. Y ese Señor que creó el mundo, te creó a vos y me creó a mí, no está dispuesto a perderte. Dios está dispuesto y estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que Él perdiera su vida, para que vos puedas tener vida y vida en abundancia. Él decidió dejar su comodidad. Él decidió dejar todo lo que estaba acostumbrado para que vos hoy puedas tener una nueva oportunidad. Sí, mis queridos amigos y amigas, el Señor en la cruz te da una nueva oportunidad. Gracias a que Él derramó su sangre, gracias a que Él sufrió el peor de los castigos, gracias a que Él llevó sus pecados, nuestros pecados en su espalda, vos hoy tenés una nueva oportunidad. Y este sí es el Dios del que me habla la Biblia y del que nos tenemos que enamorar. Un Dios que da nuevas oportunidades. Un Dios que decide entregar su vida en favor de otros. Un Dios que no escatimó la vida hasta de su propio Hijo para que nosotros podamos heredar un futuro mejor. Una esperanza en medio de tanta oscuridad. Una luz en medio de un camino tenebroso. Solo a través de los méritos de Cristo en la cruz podremos alcanzar un mundo nuevo y mejor. Y Apocalipsis describe este nuevo mundo así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios tiene una tierra nueva para darnos. Dios tiene un nuevo lugar para que podamos morar con Él. Dios creó un Edén restaurado para que podamos vivir en paz. Para todo eso que hoy te quita el sueño, que te hace llorar, que no te deja dormir en la noche, no haya más recuerdo. Y está describiendo un lugar que no podemos imaginar. Y quizás a mis espaldas vemos una imagen, pero no se puede expresar lo maravilloso de este nuevo mundo. Juan también dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. A ese árbol que se le quitó el acceso en el Edén, ahora se vuelve a restaurar. Y ahora ya no tenemos un lugar donde hay sufrimiento, dolor y angustia, sino al contrario. Ese árbol ahora es de sanidad para las naciones. Vamos a poder vivir con el Señor, disfrutar de una nueva eternidad, una eternidad restaurada, una eternidad donde vos no vas a tener más sufrimientos, donde Cristo promete que si le sos fiel hoy, vas a poder gozar de una eternidad que quizás no se pueda entender, pero Dios va a restaurar aquello que el pecado rompió. Él te va a poner una corona en tu cabeza. Él te va a dar eso que tanto anhelás. Una vida sin sufrimiento. Una vida sin dolor. Una vida sin angustias. Una vida donde solamente ahora sí reine la paz. Una vida donde ahora sí todo sea gozo y no haya más tristeza. Y quizás sin conocer esto pensabas que el mundo iba a terminar y que iba a ser todo oscuro y triste. Pero déjame decirte que eso no es el plan de Dios para sus hijos. Dios te está ofreciendo algo que seguro entendés que no lo mereces. Yo tampoco lo merezco. No hicimos nada para merecerlo. Pero el Señor lo hizo todo para que podamos obtenerlo. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 encontramos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y déjame decirte que en esta eternidad restaurada no solamente vas a estar vos, que aceptás a Cristo. Quizás en la vida nos lleva a esta vida de dolor, de angustia y de tristeza y de enfermedades, te llevó a perder un ser querido, a perder un ser amado. Bueno, déjame decirte algo. En esta tierra nueva, todos aquellos que hayan ido al descanso en el Señor van a volverse a levantar. El cómo, el cuándo, ya lo vamos a ir estudiando de a poco. Pero sí tenés que entender algo. Dios va a poder hacer que te reencuentres con ese familiar que perdiste. Porque en el cielo no va a haber más angustias, no va a haber más tristeza, pero sobre todo no va a haber más muerte. Ya nada te va a separar de tus seres queridos y sobre todo, ya nada más te va a separar de los brazos del Señor. Isaías 65, 21 y 22 dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ya no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. En esta tierra nueva, en este nuevo lugar, ya no vamos a andar edificando para otros. No vamos a pagar más alquiler. Vamos a poder disfrutar del trabajo de nuestras manos. Solamente nos espera dicha en el Señor. Solamente nos espera alegría en el Señor. Solamente nos espera una eternidad de felicidad. Y ese es el estilo de vida que Cristo quiere que tengamos. Porque nos ama, porque nos cuida.
pero todavía no llegamos a ese lugar. Falta poco. Ya vimos el tiempo en el que estamos viviendo. Ya vimos la realidad. Por eso es ahora el momento de esforzarnos. Es ahora el momento de entregar nuestra vida al Señor. Isaías 35, 3 al 6 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque sus aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y acá, mi querida amiga, mi querido amigo, déjame decirte que Dios va a restaurar tu vida. Acá déjame decirte que es Dios quien se va a poner de tu lado. Que es Dios quien con sus brazos amorosos te va a levantar para nunca más dejarte caer. El Señor en su infinito amor hizo todo lo que estaba a su alcance para brindarte una vida nueva. Una vida llena de alegría, llena de gozo, donde puedas disfrutar con Él, donde puedas estar a su lado, donde este cuerpo que es imperfecto se transforme en perfección. Pero sobre todo vas a poder apoyar tu cabeza en la almohada y dormir lo necesario, porque ya no va a haber nada que te angustie. Este mundo no te puede ofrecer nada de eso. Una vida llena de vicios no te puede ofrecer nada de esto. Por eso, ¿estás dispuesto a entregarte al Señor? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario, a tomar las decisiones necesarias para permitir que el Señor te transforme? Para que entender que a pesar de las circunstancias hay algo mejor. ¿Saben? En medio de la oscuridad hay una luz. Y no es como esa luz al final del túnel que nos enseña, sino es el pronto regreso de Cristo. ¿Te gustaría participar con Él de una eternidad? ¿Te gustaría permitir que Él transforme y te haga olvidar todo aquello doloroso que traes? ¿Te gustaría que el Señor te dé una nueva vida? ¿Saben? Esto va a suceder, lo creamos o no, lo queramos o no. ¿Qué va a pasar con nosotros? Va a depender de cada uno de nosotros. Pero Dios quiera que este mensaje te sirva para que vos hoy decidas servir al Señor. Para que vos hoy decidas ponerlo a Él en primer lugar. Para que vos hoy decidas empezar a prepararte para vivir una eternidad al lado de nuestro Señor. Y que cambiemos la ciudadanía terrenal por una ciudadanía celestial, donde solamente va a haber felicidad, gozo y paz. Muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Nos vemos en la siguiente.